pues ya no pude seguir estudiando, pero nada más tuve la primaria. Pero ya después, cuando llegué a la iglesia y nuestro hermano Santiago Montiel nos decía que tendríamos que ser autodidactas, entonces eso lo que le explicaba el hermano, tenemos que estudiar y prepararnos. Entonces, comprar un libro de gramática, dejar de mal pronunciar, pronunciar bien y pues refinarnos lo más que uno pudiera para hacer el trabajo de predicador, porque el público, la iglesia, es un público muy, muy fino, muy refinado, y decía el hermano Santiago, y le tiene que dar lo mejor a la iglesia, porque es la iglesia del Todopoderoso, la iglesia de Dios. Entonces aquí en la primera de los Corintios, en el capítulo 1, dice del versículo 26, porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles, antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. A mí, hermanos, en ocasiones, algunos hermanos me han dicho que yo hasta qué tanto estudié, le digo, la primaria, y dice, no, hermano, ¿cómo que nada más la primaria? Sí, porque todo lo demás Dios me lo ha dado, el hablar, el expresarme, la sabiduría, el don de predicar, pues Dios me lo ha dado. Yo no he puesto nada más que pues poner atención a lo que Dios quiere. Entonces, hermanos, ese es el bautismo en nosotros, que Dios despierta esos dones en cada uno de los miembros de la iglesia. Y ustedes también, si analizan su vida anterior, antes de llegar a la iglesia, cómo eran, y ya después estando en la iglesia, pues ya nos damos cuenta que somos gente que servimos para algo. En ocasiones luego la iglesia católica nos llega a decir, nosotros tenemos dispensarios médicos, tenemos psicólogos, tenemos dentistas, tenemos la casa de oración todo el día abierta, y nos preguntan a la iglesia de Dios si ustedes cómo ayudan a la sociedad. Y muchos hermanos dicen, "Ay, pues no, pues nosotros no tenemos psicólogos, no tenemos dentistas, nada de eso. Pero nosotros aportamos mucho más que ellos, hermanos, porque le damos gente honrada, gente sabia, gente respetuosa a la sociedad. Mis hijos yo los educo y no andan robando, no andan allá ofendiendo, maldiciendo. Y ya con eso ya es una seguridad para los vecinos, para toda la sociedad. Todos ellos están seguros cuando habita la iglesia junto a una casa, los miembros de la iglesia junto a una casa, pues ahí ellos se dan cuenta que no se mete uno con nadie, que lo respeta, que no causa uno problemas. Y eso es lo que Dios quiere de toda la humanidad, hermanos, que todos nosotros cambiemos para que nos respetemos unos a otros. Entonces, hermanos, vamos a entrar al tema. Yo me gustaría hablar de la lección donde dice usos y costumbres de la Iglesia de Dios sobre el bautismo. Eh, Aquí en la lección, hermanos, he encontrado que faltan algunas cosas que hablar, y a lo mejor ahorita no las voy a decir. Nada más voy a tomar algunos puntos de aquí mismo, de la lección, porque yo sé que algunos hermanos quisieran saber por qué el juramento, qué es el pacto en el bautismo, o sea, otras cosas más. Pero lo que vamos a ver en este momento, hermanos, pues es lo que el Señor Jesucristo decía en Mateo, capítulo 28. Mateo 28,
recordemos que el maestro, cuando andaba predicando con los 12 apóstoles, no tenía potestad en toda la tierra, mas solamente en Israel. Por eso le dice a los apóstoles, que el camino de los gentiles no vayan, ni por la ciudad de los samaritanos entren, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ya cuando el Señor Jesucristo resucita, ya con cuerpo inmortal, entonces dice el versículo 17 de aquí, Mateo 28. Y como le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces ahora tenía toda potestad, toda autoridad, no solamente en el pueblo de Israel, ahora ya con haber vencido a la muerte, tenía la autoridad no solamente en la tierra, sino también en el cielo. Por tanto, por esa autoridad, id y doctrinad a todos los gentiles, bautándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un acto, hermanos, que es muy sencillo, ¿no? Que alguien lo sumerjan en el agua, pues es algo muy sencillo. Lo sumergen, ¿qué tiempo durará ahí sumergido el candidato? Pues, segundos, fracción de segundos, nada más que se cubra todo, y lo sacan y ya es una nueva criatura. Ya es un acto así muy sencillo. Yo recuerdo cuando comenzaba a ser obrero, me mandaron a una localidad que se llama Tecomit, y una hermana que era pariente del hermano Joel Linares, nos platicó cómo llegó a la iglesia y dice que fue a unos bautizos, le llegaron a unos bautizos a esta hermana que apenas la estaban convenciendo. Y venga para que vean cómo son los bautizos. Y ahí va la hermana. Y ya cuando los vio que estaban bautizando, dice, dice, eso es bautizar. Sí, pues es bautizar. Y que la hermana dijo así, dice, parece que están ahí lavando a un puerco, así dijo la hermana. Y bueno, los hermanos pues no le dijeron nada porque apenas la estaban convenciendo. Y dice la hermana, y al año siguiente, ahí está la puerca lavándose. Porque, hermanos, un acto así, un bautismo, es algo muy sencillo, pero todo lo que lleva antes de preparar al candidato, pues a lo mejor 2, 3 meses antes, dándole temas de los puntos doctrinales, dando temas de qué es el bautismo, qué es el pacto, qué es el juramento, Dios te va a perdonar en ese momento, así como el tiempo de Cristo que se abrió el cielo y que Dios va a perdonar a todos los que se bauticen en ese momento. Entonces, hermanos, es algo así muy grande, muy sublime, que aparentemente no lo vemos, pero si ya lo leemos en la Escritura y al momento que vamos a un bautizo o bautizos de algunos hermanos, pues nos damos cuenta que todo esto está aconteciendo porque Dios está viendo el acto, Dios está avalando el acto y está haciendo pues el perdón de los pecados de los que han bajado a las aguas. ¿Sí? Entonces, el acto es muy sencillo. Como ejemplo, tenemos allí en el segundo libro de los Reyes, vamos a leer en el segundo libro de Reyes, y vamos a dar lectura en el capítulo 5, dice del versículo 1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era gran varón delante de su señor y en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvamento a la Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Entonces nos damos cuenta que este varón estaba también muy leproso. El verso 2, y de Siria había salido cuadrillas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel una muchacha
la cual sirviendo a la mujer de Naamán, dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, declaróselo diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y díjole el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré letras al rey de Israel. Partió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también letras para el rey de Israel que decían así, luego en llegando a ti estas letras, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Bueno, hasta aquí voy a leer por el momento. Entonces, lo que leemos es de que el rey de Siria pues manda las letras, la carta, y el rey de Israel se siente ofendido porque dice, pues yo no soy Dios para dar vida o sanar lepra, pero él nada más está provocándome para que entre en guerra contra él. Versículo 8. Y como Eliseo, varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y paróse a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Bueno, hasta aquí me detengo un poquito y dice la escritura que Eliseo llegó al frente de donde vivía Eliseo y en lugar de que saliera el profeta, mandó a un siervo. ¿Qué pensaría Naamán en ese momento? Dice, bueno, ¿y el profeta dónde está? ¿Por qué manda un siervo? Pues yo vengo a ver al profeta, pero le dijo el profeta, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Versículo 11. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Entonces, ¿qué él iba pensando, Naamán? Ay, pues ahorita voy a llegar a la casa del profeta, va a salir el profeta, va a invocar a su Dios, va a levantar su mano, la va a poner en donde está la lepra, y me voy a sanar. ¿Y qué está haciendo? Me está mandando a que me bañe 7 veces en el Jordán. Versículo 12. Habana y Parpar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y volvióse y fuese muy enojado. Entonces, hermanos, él veía otros ríos muy caudalosos y decía, ¿qué a poco aquel río, el Habana, el Parpar, ríos de Damasco, a poco caudalosos que ese río pequeño que es el río de allá del Jordán? Y entonces, hermanos, pues aquí es donde nosotros luego también pensamos, ¿ya? Bueno, yo me acuerdo que cuando íbamos allá a Zapata, Morelos, era un río pues muy pobre, no muy caudaloso. Entonces teníamos que poner piedras para detener el agua. Y ya cuando ya se detenía el agua, ya entraban los ministros y bautizaban. Y entonces ya pues solamente así podíamos bautizar. Y luego se buscaban otros lugares, como ahorita pues vemos allá en Izmiquilpan, vemos allá en Puebla, vemos acá por el estado de México, claro, por Toluca, vemos ríos ya caudalosos. Y bueno, ahorita sí se pueden hacer los bautizos ya mejor que antes. Pero este varón estaba muy enojado
Y él decía, bueno, ¿y qué si me lavo en uno de estos ríos de Damasco? ¿Qué no puedo ser limpio? ¿Qué tiene que ser a fuerza en el Jordán? Y aquí, hermanos, ¿cuál es la enseñanza para empezar? Ve y zambúllete en el Jordán. Para nosotros, hermanos, cuando nos bautizamos, simbólicamente hablando, nos estamos bautizando en el río Jordán, porque es el río donde se bautizó el Señor Jesucristo. Porque, como dijo el Señor Jesucristo, dice, si yo siendo Señor y Maestro les he lavado vuestros pies, les he dado ese ejemplo, así también ustedes lavarse los pies los unos a los otros. Y el ejemplo que tenemos es que Cristo se bautizó en el río Jordán. Espiritualmente hablando, también nosotros nos bautizamos en el río Jordán. Los que vienen de la doctrina de Estados Unidos, como por ejemplo testigos de Jehová, los testigos de Jehová, ellos tienen la doctrina de Estados Unidos. Y como tienen la doctrina de Estados Unidos, no se están bautizando en el río Jordán. Ellos se bautizan en el río, pues un río de allá de Estados Unidos, el Mississippi, ¿no? ¿Sí? Entonces ellos están bautizando en un río que no es el Jordán, ¿sí, hermanos? Y nosotros sí estamos bautizándonos en el río Jordán porque ¿de dónde viene la doctrina? De Israel. Y entonces, así, de una forma simbólica, ¿eh? Cuando nosotros le ponemos allí el acta del bautismo, lugar de bautismo, Izmiquilpan, pero de una forma alegórica, pues es el río Jordán, nosotros. Entonces, para empezar, veamos esta enseñanza. Versículo 13. Mas sus criados se llegaron a él y hablaronle diciendo, Padre mío, si el profeta mandara alguna gran cosa, no la hicieras, cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio. Entonces aquí le decían sus siervos, Padre mío, mira, pues una cosa bien sencilla, nomás ve al Jordán y lávate. Porque mira, si el profeta te hubiera pedido una cosa más difícil, ¿qué no la harías por quedar limpio? Entonces el 14 dice, él entonces descendió y zambullóse 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y fue limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y púsose delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Ruégote que recibas algún presente de tu siervo. Dos hermanos, pues ya este general valiente va y se sumerge al agua y se limpió de la lepra. Nosotros sabemos, hermanos, que lepra equivale al pecado en este tiempo. Y lo que aprendemos de esta historia en el versículo 15, y volvió al varón de Dios él y toda su compañía, y púsose delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Ruégote que recibas algún presente de tu siervo. Entonces, hermanos, este varón reconoció que Dios no se manifiesta a todo el mundo, nada más se manifiesta al pueblo de Israel. Por eso la muchacha que era de Samaria, que estaba ahí cautiva, decía, si mi Señor fuere con el profeta de allá de Israel, de Samaria, él se va a dar cuenta que ahí hay Dios. Y sí lo comprobó, porque vemos aquí que llega ese varón y se zambulla en el Jordán y queda limpio de su lepra. ¿Y por qué queda escrito esto aquí, hermanos, para toda la gente? Porque todos los que tengan una Biblia lo pueden leer. Y aquí dice, reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino solamente en Israel. Por eso, hermanos, las doctrinas que de dónde viene, que de Brasil, bueno, pues entonces están bautizando en un río de Brasil, que viene de allá de Europa, pues se bautizan en un río de Europa. Aunque hace
los testigos de Jehová se bautizan en un río. Bueno, ellos se bautizan en una alberca, pero equivale a que se están bautizando en un río de allá de Estados Unidos. Y hay gente que se bautiza en las albercas o en una pileta donde cabe nada más una persona. Entonces, todo eso lo tenemos que ver a través de la escritura, cómo nosotros tenemos que llevar a cabo ese bautismo. Y, por ejemplo, pues tenemos al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, según dice en Mateo capítulo 3, que también lo leíamos hace una semana, Mateo capítulo 3, estaba Juan el Bautista, del versículo 4, Mateo 3 del versículo 4, y aquí también vamos a sacar una enseñanza muy valiosa. Y tenía Juan su vestido de pelos de camellos y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados de él en el Jordán, confesando sus pecados. Y viendo él muchos fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, decíales: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? ¿Esto qué nos enseña? Nos enseña que hay muchos que sin comprender nada de la doctrina se quieren bautizar. Lo único que comprenden es de que dicen, es que dice el predicador que si yo me bautizo, pues ya quedo escrito en el libro de la vida, y ya como estoy en el libro de la vida, cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez, si yo soy hallado en el libro de la vida, resucito para vida eterna. Y entonces estos fariseos, estos saduceos, pues también se querían bautizar, pero sin cumplir la doctrina. Y por esa razón el Señor Jesucristo les dice, bueno, perdón, el que les dice es Juan: ¿quién los enseñó a huir de la ira que vendrá? Así les pregunta. Generación, hasta le dice, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Entonces, hermanos, yo les decía al principio, el bautizarse es un acto tan sencillo, pero hay que prepararse mucho para que no nos pase lo que aquí Juan le dice a los fariseos, a los saduceos, que no podemos escapar de la era que vendrá solamente con bautizarnos. Tenemos que prepararnos para comprender el acto, el pacto que vamos a hacer con Dios. Y lo que decía nuestro hermano Manuel, de lo que estamos en deuda de encontrar ese texto, y ya que Javier por ahí, a lo mejor él se lo sabe, ese texto que dice: si tú eres conmigo, yo soy contigo. Si tú me dejas, pues yo te dejo. Así dice el texto. Entonces, hermanos, aquí es caminar con Dios. Ya desde que conocemos la doctrina empezamos a caminar con Dios. Nos bautizamos, caminamos más estrechamente con Dios. Sí, entonces esto es lo que nos enseña la escritura, que bajaban al Jordán, a un río. Tiene que ser en un río. No puede ser en una pileta, en una alberca, no, porque los pecados se los va a llevar el agua que corre. Sí, hermanos, eso es lo que podemos encontrar allí en la escritura acerca de lo que es el bautismo. Bueno, y la semana pasada también yo les decía que bautizo o bautizar significa sumergir, del lenguaje griego, es sumergir. Entonces, hermanos, vamos a leer. Yo creo que va a ser repetitivo de hace una semana, pero es importante que leamos en Colosenses 2, porque allí dice, Colosenses 2. Voy a leer solamente un versículo, que es el 12, y dice claramente lo que es el equivalente a sumergir. Dice Colosenses 2:12: sepultados juntamente con él
en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Entonces ahí dice, sepultados juntamente con él. Cuando empezaba yo a ser ministro, un hermano me dijo que era diácono, el hermano. Por cierto, era el diácono que a mí me instruyó cuando iba yo allá a Jiménez Cantú. Él me instruía y yo pues llegué a ser ministro primero que él, porque él no quería aceptar, pero él sabía mucho y me dijo, bueno hermano, ya que eres ministro, te voy a dar un consejo. Sí, hermano. Cuando alguien se muere, lo llevan al panteón y lo sepultan completito, nada queda de su cuerpo afuera. Pues no. Ahora, tú como ministro, también en el bautismo, vas a sepultar al que se está bautizando en ese momento. Entonces, lo tienes que sepultar todo completo. Dice, porque hay hermanos que con el fin de que no se les vaya a caer el hermano hasta el fondo del agua, los agarran de las manos y las manos se las dejan afuera. Dice, y entonces tú, no, dice, tú tienes que bajar todo hasta que se tapen las manos también. Y hermanos, si yo me he observado que sí hay algunos hermanos que así le hacen, dejan las manos afuera, y entonces esas manos no se les cayeron los pecados, hermanos, ¿o qué pasó ahí? Bueno, sí vale, ¿no? Sí vale todo eso, pero es poner atención a lo que estamos haciendo, porque como dijo el apóstol Pablo a los hebreos, dice, porque una nube de testigos, pues nada más nos están acechando, ¿sí, hermanos? Entonces son cosas que tenemos que ir viendo todos, tanto la iglesia como el ministro que bautiza, todo eso lo tenemos que ver, hermanos. Ahora, se dice que la vestimenta debe de ser blanca. Dice, pues es una costumbre, pero bueno, también encontramos una base aquí en la escritura y dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 9. Eclesiastés capítulo 9, versículo 8. Aunque dice el cuaderno que es una costumbre, pero aquí, hermanos, sí nos dice el versículo 8 cómo deben de ser nuestros vestidos. Y esto es para siempre, toda la vida. Ya desde que nos bautizamos, nuestros vestidos, nuestra ropa debe de ser blanca. ¿Cuál ropa? Pues la ropa espiritual, la del hombre interior, no la ropa que usamos todos los días. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. El ungüento, pues sabemos que es el Espíritu Santo y que los vestidos tienen que ser blancos todos los días de nuestra vida. En el libro de Apocalipsis, pues también vamos a encontrar cómo deben de ser el vestido, dice el capítulo 19, Apocalipsis 19, y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Bueno, entonces le decimos al candidato a bautizar, ¿te vas a bautizar blanca? Pues no tengo. Ah, bueno, no tienes, no hay ningún problema, pues puedes llevar otra ropa que no sea blanca, bien limpiecito y todo, y te bautizamos. Lo mismo hacía el Todopoderoso cuando leemos en Levítico en el capítulo 11. Vean cómo el Señor también, el Señor no es exigente de una sola palabra que diga, te pedí esto, perdón, es el capítulo 12, te pedí esto y va a ser así, acerca de la mujer que da a luz, ya sea niño o niña. Dice Levítico 12, versículo 6,
Y cuando los días de su purgación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo del testimonio al sacerdote. Y él ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley de la que pariere varón o hembra. Bueno, entonces encontramos allí en el versículo 6. Dice que tendría que traer un cordero de un año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación. Ahora el versículo 8. Y si no alcanzare su mano lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará la expiación por ella y será limpia. Entonces aquí cambiamos un poco el texto. Dice, y si no te alcanzare para vestirte de blanco, pues vete del color que puedas, ¿sí? Entonces son cosas que nos da Dios. Yo te pido que lleves un cordero, pero es que no me alcanza. Ah, bueno, no te alcanza. Entonces dice 2 tórtolas o 2 palominos, ¿sí? Entonces Dios también así. Le decimos a los hermanos, vaya de blanco, hermano. Ahí es que no tengo. Nos avisan así al momento, pues ya no podemos hacer nada. Pero si nos avisan con tiempo, hermano, pero no tengo vestido blanco, pues hermanos, hacemos una cooperación y le compramos un vestido, una ropa blanca al candidato y se bautiza, ¿sí? Y ya va a tener ropa blanca, ¿sí, hermanos? Entonces, eso es lo que nosotros vemos a través de la escritura, que sí lo podemos hacer de esa forma y tenemos el de blanco, pues porque el blanco representa la pureza y dice ahí en Apocalipsis que leímos, es la justificación de los santos. Ahora, ¿qué va a hacer el que se mete al agua en ese momento? Pues se va a justificar de sus pecados, porque Dios lo va a perdonar y ya lo perdonó. ¿Qué pasa cuando dice, tienes que confesar tus pecados? Uy, pues ya de unos ya no me acuerdo. Esos de los que no me acuerdo, ¿cómo van a quedar esos pecados? Esos no me los va a perdonar Dios porque no los confesé. ¿O qué pasa? ¿Cómo está ahí el asunto? Porque tenemos que confesar los pecados para que nos perdone Dios. Pero entonces, hermanos, ¿qué pasó con que ya algunos ya no me acuerdo? Son tantos que como en un ratito los voy a confesar todos. Son un montón. Y luego decía el apóstol Pablo que cuando vivíamos allá, que servíamos al pecado, dice, nos acordamos ahorita de eso que vivimos allá y nos avergonzamos de haber hecho esas cosas malas. Y sí es cierto, hermano. Ya Dios ya me perdonó, ya soy una nueva criatura, ya no hago lo que antes hacía, pero sí me avergüenzo de algunas cosas que me acuerdo y digo, ay, cómo fui tan bárbaro de hacer tantas cosas tan malas. Y dice Pablo, bueno, pero lo hacías en ignorancia. Él también dice, yo también perseguí a la iglesia y lo hice con ignorancia. ¿Sí, hermanos? Ahora, entonces, ¿qué significa bautizar los pecados? ¿Qué significa confesar los pecados? Significa que cuando a mí me dicen en la iglesia, llego y me dan el tema de la alimentación, ya no puedes comer carnes inmundas. Uy, fíjese que yo cuando iba a mi pueblo me decían caldo de iguana y ahora ya no voy a poder comer. No, pues ya no. Bueno, pues ya no. Nosotros al reconocer que eso está mal, estamos confesando el pecado que estábamos haciendo. Ahí estamos confesando ya que estamos haciendo mal y nos retraemos y empezamos a obedecer a Dios en la ley de la alimentación. Y si yo me gustaba robar allá en el mundo, y dice la ley, no robarás. Y Pablo dice, y el que robaba ahora, trabaje para que le dé a los que necesitan. Entonces, dejo de robar. ¿Qué estoy haciendo con eso? Reconociendo que era un pecado que yo tenía y estoy confesando a Dios que ese pecado sí lo tenía yo. Y así cada una de las cosas de andar de chismoso también, de andar
dicen ahora los jóvenes actuales de amarrando navajas, ¿no? Todo eso es malo. Y entonces todo esto, al irlo quitando de mi vida, yo lo estoy confesando que es malo. Por eso me estoy retrayendo de todo eso. Cuando llego delante de Dios para el bautismo, pues ya no confieso nada, porque ya todo lo que me enseñaron los predicadores lo reconocí, que yo vivía en pecado. Y eso es, hermanos, confesar los pecados, hermanos. Ya lo que me enseñaron los predicadores, lo bueno, lo hago y ya lo dejo de hacer. Todo lo malo, y eso es confesar los pecados. No quiere decir que en el momento me voy a estar acordando de todo lo que hice. Pues no, esto es imposible, hermano. Entonces, hermanos, esos puntos que vemos son muy importantes para decírselo a la iglesia, porque luego sí nos quedamos con la inquietud de que, bueno, yo no confesé todo porque ya ahorita me acuerdo de unos que tenía yo por allí. No, no, hermanos, ya Dios vio que cuando ya nos retraemos de esos malos pasos, estamos reconociendo y estamos confesando que estamos haciendo mal. No confesando así de viva voz, pero sí con el pensamiento, no, pues eso estaba mal. Y Dios ve todo eso y nos vamos apartando de esos malos pasos. El otro punto, hermanos, es de que se dice en sábado, eh, algunos hermanos dicen, en sábado no se deben hacer los bautizos, porque se pierde la santidad, se pierde el orden. Entonces, no está bien que los hagamos en sábado. Ahora, yo en las localidades donde yo he estado, yo les digo a los hermanos, miren hermanos, nosotros vamos a cumplir todo lo que nos ha enseñado la Escritura, lo tenemos que cumplir un sábado, aunque vayamos a los bautizos, allá donde estemos, tenemos que cumplir porque es el día del Señor. Hermano, pero hay muchos que andan ahí desordenados, déjenlos a ellos. Los obreros de cada localidad tienen la responsabilidad de ordenar a su iglesia. Yo les pido, como dijo el apóstol Pablo, por las misericordias de Jesucristo, yo les pido que nosotros cumplamos como hemos aprendido. Es más, vamos a llegar allí a los bautismos y a todos los hermanos que encontremos, a todos salúdenlos a todos. Y llegaba, yo cuando estaba allá en Sagitario, llegábamos allá a los bautizos y llegando y pasa a vosotros, pasa y saludando ahí a todos. Se nos quedaban viendo muy extrañados y decían, bueno, ¿y estos qué? Es que somos familia todos y todos tenemos que saludarnos. Y ya estando ahí en el lugar, todos quietos, todos atentos, nada de irse a la orilla a platicar o que mi hijo ya se fue a nadar, no. El orden lo tenemos que hacer nosotros en cada localidad. Ahora, yo creo, hermanos, que también cuando bautizamos en domingo, a lo que vamos, si vemos, hermanos, aquí en Mateo capítulo 4, yo le doy el consejo a todos los hermanos, aún hasta los obreros, les digo, cuando vayan a los bautizos, pues no vayamos a mezclar el bautizo, un acto muy respetuoso, muy solemne, con la diversión. San Mateo en el capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. ¿Cuándo pasó esto? Cuando se bautizó. Se bautizó y dice que fue llevado al desierto para ser tentado del diablo. Y cuando se bautizó dice que ayunó 40 días y 40 noches. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él el tentador dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está,
A sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos, para que nunca tropieces con tus pies en piedra. Jesús le dijo, escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, hermanos, cuando el Señor Jesucristo se bautizó, ¿qué hizo? ¿Qué dijo? Le dijo a los apóstoles, vamos a hacer una carne asada, vamos a nadar, vamos a celebrar que ya Dios, pues ya me dio de su Espíritu Santo. ¿Qué hizo? Ayunó, Ayunó y ayunó, ¿verdad, hermanos? Él ayunó. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Que cuando vayamos a bautizar a algún hermano, a alguna hermana en domingo, pues a lo que vamos, hermanos. Claro que tenemos que comer, ¿verdad? Pero no andar ahí nadando y órale, y traje y aquí está mi traje y todo, o sea, el traje de baño y todo. No, no, eso no, hermanos. A lo que vamos a bautizar a una persona, ¿sí? Y ahorita vamos a ver un texto muy importante que sí nos respalda a nosotros como Iglesia de Dios para hacer los bautismos en sábado, hermanos. Y con ese versículo que voy a leer un poquito más adelante, con ese versículo hasta nos da autorización como para que todos los bautismos se lleven a cabo en sábado. Yo tengo la fortuna, hermanos, como decía nuestro hermano Manuel, que estoy en la hermana República de Izmiquilpan, porque ya como que quieren pedir pasaporte para allá. Bueno, allá, hermanos, tenemos muchos balnearios cerca y hemos ido a bautizar en sábado algún balneario, pero ahora en el balneario de Pueblo Nuevo los dueños de allá hicieron una especie de alberca con gradas y que ahí es exclusivamente para bautizos. Ahí la gente no puede ir a nadar. Entonces, hermanos, allí nosotros hemos ido a bautizar a varios hermanos en ese lugar y en sábado. ¿Cómo le hacemos? Ah, bueno, entonces estamos en la casa de oración, iniciamos el culto, damos la escuela. Cuando acabamos la escuela, nos vamos todos allá a ese lugar de Pueblo Nuevo y entonces hacemos el acto del bautismo, damos la predicación, todo el desarrollo del sábado y ya bautizamos al candidato, a los hermanos que van a bautizar y recogemos las cosas y nos vamos a la casa de oración y comemos ahí. Y ya seguimos el curso del sábado hasta la tarde. Entonces, pues ese es un día muy, muy bonito, es sábado, día del Señor. Bautizamos un alma y vamos a ver el texto que les comentaba en San Juan, capítulo 7. Vean ustedes cómo el maestro, cuando le alegaban de no hacer obra en sábado, vean lo que contestó el maestro, versículo en San Juan 7, versículos 22 y 23. Cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, mas de los padres. Y en sábado circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en sábado hice sano todo un hombre? Ahí está. ¿Qué pasa cuando bautizamos a alguien en sábado? Lo hacemos sano, todo completo. y circunda el, ¿Cómo? circuncida el, que circuncida el prepucio de su corazón. Exactamente. Y está hablando de la circuncisión de la carne, pero también ahora es la circuncisión del corazón. ¿Sí? Entonces, este texto nos enseña que si aquel hombre es circuncidado, aquel varón pequeño a los 8 días, y si es en sábado, pues tiene que ser en sábado, el octavo día. Pero ya cuando nosotros vamos y bautizamos a alguien en sábado,
dice el Señor Jesucristo que hace sano a todo un hombre. Con esa circuncisión del corazón, se hace sano todo el hombre. Porque dice el apóstol Pablo allá en los Hebreos, dice que nuestros pies no salgan del camino, que alcemos nuestros hombros y nuestras manos caídas. Entonces, hermanos, allí es cuando ya el hombre viejo, ¿qué pasa? Se va. ¿Qué tenemos? Si no nos bautizamos, ¿en qué condición estamos? Pues el hombre viejo está en nosotros y tiene todavía, ese hombre viejo tiene pues la tendencia de agarrar lo que no es de él, de caminar a lo malo, de ver lo que no es bueno, de estirar la mano y hacer cosas. Todo eso es lo que hace el hombre. Y ya cuando nosotros somos sanados en el bautismo, entonces nosotros, hermanos, tenemos esa nueva criatura en nosotros, un nuevo ser somos ya, ¿sí? Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6. Entonces, lo que está en el cuaderno, que dice que se pierde la santidad, bueno, eso sí hay que tomarlo en cuenta, porque nosotros como obreros tenemos la responsabilidad de, de que nuestra iglesia, como decían los hermanos, no soy el dueño, pero me la encargaron, ¿no? Nuestra iglesia que sea ordenada. Eso luego se pedía antes muy enfáticamente, ponga aquí una estrella de David aquí en su ropa, que diga la localidad que es, para que así identifiquemos los que andan por allá platicando, a ver de qué, pues es de tal localidad. Dije, mira que está comprando, a ver, es de tal localidad. Ese era el propósito también, de llevar aquí el nombre de la localidad. Y ya con el nombre de la localidad, a ver, aquí se agarraron 5 hermanos que andaban comprando. Se agarraron allá como 10 que andaban platicando. Y que, a ver, ¿quién está en esa localidad? Tal hermano. A ver, hermano, aquí sus ovejas andaban mal. Y se nos tiene que quitar ese mal orden, hermano. Si no quitamos el dedo del renglón para que hagamos todo esto, pues puede ser. Me tocó, hermanos, que cuando íbamos todavía ya a Morelos, ya en la tarde, pues ya en ese tiempo era yo diácono y bajé a ayudar a los ministros a bautizar. Y pues ya salí del agua, fui, me cambié, me puse la ropa de civil y ya en la tarde estaba el culto y había 5 obreros ahí junto a un árbol. Estaban plática y plática, y el hermano predicando allí, y los hermanos plática y plática. Eso sí me indignó mucho, hermanos, y tuve que ir y decirles, hermanos, guarden silencio, por favor. Se me quedaron viendo y como diciendo, pues, ¿qué? Y dice, no, estamos hablando cosas de la doctrina. Sí, el que está ahí enfrente está hablando cosas de la doctrina para todos. Y ahorita no es el momento que ustedes hablen de cosas de la doctrina. Tienen que alinearse como obreros que son. No, pero usted qué, hermano, yo soy diácono. Pero ya me cambié porque bajé al agua, ahorita no ando de blanco, pero yo soy diácono y con esa autoridad vengo y les digo que dejen de platicar. Es que tenemos que hacer eso, hermanos. Para eso nos ponen como autoridades. Vemos a alguien por allá y, a ver, véngase para acá. No, pero que usted, yo soy obrero de la iglesia y me tiene que obedecer. No, pero que, no es de la iglesia, no, bueno, pues piérdase. Es lo que tenemos que hacer. Los que quieren son de la iglesia. Había un hermano que le gritaba a su esposa, la maltrataba. Iban hermanos obreros y los corría. No, esta es cosa de dos, no se metan. Bueno, un día fui a ver al hermano. Hermano, ¿qué pasó aquí el trato con su esposa? No, hermano, son cosas de aquí entre ella y yo. A ver, hermano, ¿usted es hijo de Dios? Sí. ¿Usted es israelita? Sí. ¿Yo soy autoridad de la iglesia? Sí. Bueno, entonces yo no me vengo a meter con mis palabras, no, lo que dice la escritura. La escritura dice que hay que tratar a la mujer como un vaso frágil. Si es hijo de Dios, acepte este texto, y si no es hijo de Dios, dígame, pues ya para no, ya no molestarlo. No, hermano, yo soy hijo de Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Me tiene que recibir como autoridad y tengo que poner el orden porque su esposa ya se quejó. Y ya dijo el hermano, bueno, sí, tiene razón. Y ya, entonces, hermano, es lo que tenemos que hacer nosotros.
hacer valer esa autoridad cuando se tiene que hacer valer, ¿sí? No, vamos, es que hermanos, ya vamos a los bautismos, sí se nos salen de las manos, ya unos platican, unos andan y vienen y todo, y eso no debe de ser. Entonces, lo que dice el cuaderno está muy bien, para no perder el orden, pero el texto que leíamos de nuestro Señor Jesucristo, pues dice que no nos debemos de enojar porque se hace sano a todo un hombre en un día, hermano. En sábado, el Señor Jesucristo preguntaba, ¿qué es bueno hacer en sábado? ¿Qué se permite hacer en sábado? Dijo, lo bueno. Bueno, sanar a un hombre de pies a cabeza es bueno. Aquí en Gálatas capítulo 6, versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Entonces, ¿que eres circuncidado? Pues sí, Cristo es contigo, porque dice en Cristo Jesús. Que no eres circuncidado, pero eres de Cristo. Tanto el circuncidado como el no circuncidado, ¿qué es lo que vale? La circuncisión, esa rivalidad de tú eres incircunciso, yo soy circuncidado, no, eso ya no cuenta. ¿Qué cuenta ahora? La nueva criatura, hermano. ¿Y cuál es la nueva criatura? Cuando conocemos el Evangelio, nos aplicamos, llegamos al momento del bautismo, hacemos el pacto con Dios, nueva criatura, porque ya aprendimos a hacer lo bueno. Ese es, hermanos, la nueva criatura. Es lo que dice aquí el apóstol Pablo, que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Y hermanos, así vemos en ese cuaderno, en esta lección de costumbres de la Iglesia de Dios sobre el bautismo. Esto es, hermanos, que sí se ha tomado como una costumbre. El hermano, desde que está el hermano Santiago Montiel, muchos le decían, hermano, cambie los bautismos, ya no va a ser en sábado. Y el hermano daba argumentos. Y aquí están esos argumentos que tenemos para que lo sigamos haciendo en sábado. Y dice, se pierde el orden. No, lo perdemos nosotros, porque nosotros somos los responsables. Nosotros somos los que tenemos que tener esa capacidad de ser ordenados. Y vamos a ver un ejemplo allí en el libro de, ¿cómo se llama este varón? Ahorita les digo. Es en el libro de Nehemías, en el capítulo 8. Capítulo 8 del libro de Nehemías, versículos 1 y 2. Y juntóse todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la tierra de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual mandó Jehová a Israel. Y Esdras el sacerdote trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo entendido para escuchar el primer día del mes. Aquí, hermanos, estaban para escuchar el libro de la ley. Y dice, bueno, voy a leer el versículo 3 también. Leyó en el libro de la ley delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, entendidos. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Entonces dice aquí que estaban atentos al libro de la ley. ¿Sí? Aquí, hermanos, más adelante hay un versículo que dice desde qué hora estaban. Pero voy a leer en el versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y como lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos,
y humilláronse y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Fíjense, dice que todo el pueblo, hombres, niños, entendidos, que aún levantaban las manos y decían, exclamando fuerte, amén, amén, alzando sus manos y humilláronse y adoraron a Jehová y se inclinaban hasta la tierra. Entonces ellos estaban en orden. Y era una multitud muy grande. Y entonces, hermanos, nosotros que somos poquitos allá en los bautismos y no podemos tener un comportamiento como tenían estos varones. Dice que eran hombres, niños, todos ahí estaban. Entonces, ¿qué nos falta para llegar a ese punto de ser ordenados? Por eso cuando leemos en el libro de los Cantares, que dice, ¿quién es esa que se muestra como el alba? ¿Quién? Pues es la iglesia de Dios, ordenada como ejércitos en orden. Pero si comparamos un ejército en orden con los bautismos de la iglesia, está muy lejos, ¿no? Está muy lejos del comportamiento de uno y del otro, porque los ejércitos en orden hasta cuando marchan, no, se ve todo bien parejito. Y nosotros cuando vamos a los bautizos, y si dice ahí que somos como ejércitos en orden, pues hermanos, tenemos que ser como ejércitos en orden. Bueno, no encuentro el texto, aquí está en este capítulo, pero dice, sí, ya lo encontré, es el versículo 3, ya lo había yo leído, ¿verdad? Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, dice, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y entendidos, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Fíjense, desde que amaneció hasta el mediodía. ¿Cuánto tiempo es? Son 6 horas. Y dice que estaban atentos al libro de la ley, hermanos. Y cuando tuvieron que adorar a Dios, imagínense una multitud levantando los brazos y gritando todos, amén, amén, y se humillaban hasta el suelo. Yo me pongo a pensar todo eso y ahí hasta la piel se me enchina, ¿no? De ver, ¿no? ¿Cómo se ha de haber visto ese momento tan grande? Y nosotros nos falta trabajar en esto para que cuando vayamos a los bautizos, usemos ese ejército en orden y que todos así calladitos, imagínense cómo se van unos bautismos así todos calladitos, nada, ni un ruido. Debe ser algo impresionante, ¿no, hermanos? Bueno, pero pues desafortunadamente la realidad es otra, pero sí yo creo, hermanos, tenemos que seguir trabajando y si los hermanos autoridades de la administración, si le aflojan un poco a la disciplina, pero como obreros no tenemos que aflojar, tenemos que ser así, hermanos, pues hacer el trabajo que nos encargó el Señor Jesucristo. ¿Qué decía nuestro hermano Manuel cuando le dijo Cristo al apóstol Pedro? Pedro, ¿me amas? Pues Señor, tú sabes que te quiero, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Señor, pues, pues tú sabes que te quiero. O sea, ¿por qué le preguntó muchas veces el Señor a Pedro? Pues porque Pedro no contestaba lo que tenía que contestar, tenía que decir, sí, te amo. Por eso al último dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes todas las cosas. ¿Ya para qué te contesto? Tú sabes todas las cosas. Si yo te digo que te amo, te vas a dar cuenta que no es así. Tú sabes todas las cosas. Y así también nosotros nos pregunta el maestro, a ver, Ismael, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. Tengo que hacer eso. A cada uno, al hermano Javier, al hermano Manuel, a todos los obreros nos pregunta el maestro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. Es lo que tenemos que hacer. Entonces, hermanos, no pensemos que estamos mal en hacer los bautismos el sábado. Sí se puede. Si nos proponemos a hacerlo en orden, sí podemos, hermanos. Porque si los israelitas allí lo hacían, nosotros también, hermanos. ¿Por qué no podemos hacerlo? Si los israelitas son de carne y hueso, también. Y dice el maestro que
obedece más al quien más le han perdonado pecados que al que le perdonan menos. Y si es cierto, pues yo, como era yo muy pecador allá en el mundo y llego y me perdona Dios, pues yo estoy muy agradecido de todo lo que me ha perdonado. Y ahora ya he tomado el camino bueno y pues qué bueno, ¿no? ¿Y cómo le pago al Señor? Pues a donde me mandan a predicar, gracias a Dios, allí he estado. Eh, Cuando murió mi mamá, pues no pude atender a la iglesia por causa de la muerte, que murió un viernes. Cuando me enfermé de la neumonía, pues varios estados estuve en el hospital. Cuando cerraban las carreteras porque no dejaban pasar, pues no podía llegar a la localidad que iba. Pero así, por voluntad que yo no quisiera ir, pues no, hermanos. Gracias a Dios me ha dado los medios, me ha dado la fortaleza de que cuando no son fuerzas mayores que yo, pues sí puedo llegar. Pero ya cuando sobrepasa la fuerza, pues ya entonces, hermanos, pues Dios ve cómo pasan las situaciones. Entonces, hermanos, pues vemos a través de esta lección o de este refuerzo de la lección, cómo nosotros tenemos el sustento dentro de las escrituras para hacer lo que hemos venido haciendo. Yo, yo creo, hermanos, que en otra ocasión sí podemos hablar de por qué el juramento, por qué eh, cuál es la fórmula que dice el ministro cuando bautizan al candidato, en el momento que ya le dice, como dice el maestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tienen que ser nombradas esas tres entidades para que se lleve a cabo el bautismo. Y si le preguntamos a los hermanos que se bautizaron, ¿y qué dijo el ministro cuando lo bautizó, hermano? Pues dijo que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que ya me bautizaba. Ay, así le dijo, no, entonces ese no vale, hermano. Así no es. ¿Sí? Entonces, hermanos, pues es una fórmula muy especial que luego nosotros como ministros se nos llega a olvidar cuando te va a bautizar. Ay, pero hermano, es que ahorita no me acuerdo, pues va a bautizar. Entonces, hermanos, tenemos que ver algunas situaciones como esas, ¿no? Pues, hermano Manuel, es la prédica de hoy, hermano. Si hay alguna pregunta, algún comentario, adelante.